Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con la serie de tutoriales para crear exámenes utilizando el servicio de Google Forms, vamos a hablar sobre las preguntas que podemos agregar a nuestro formulario. En realidad, las preguntas se clasifican por el tipo de respuesta. Entonces, con este botoncito que tiene el símbolo más, lo que hacemos es agregar preguntas. Pero vamos a agarrar esta pregunta que ya viene por defecto y vamos a ver las cosas que podemos configurar y cómo va cambiando el comportamiento del formulario a medida que elegimos el tipo de respuesta que tiene que dar el estudiante. Ok, por defecto, la primera pregunta vamos a cambiarle y vamos a poner tipo de respuesta texto corto. Ok, fíjense que cuando nosotros insertamos una pregunta, en esta casilla se despliegan todas las opciones de respuesta que puede dar el estudiante. Ok, pero vamos a hablar primero de algunas configuraciones generales a todas las preguntas. En todas las preguntas, nosotros tenemos un espacio en donde podemos escribir la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto? Vamos a ponerle, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Sí? Automáticamente, fíjense que Google Forms detecta o, digamos, interpreta la pregunta, porque no nos olvidemos que el servicio de formularios de Google, que está integrado a toda la funcionalidad que tienen todos los servicios de Google, cuenta con un proceso de inteligencia artificial en donde interpreta y entiende lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, ya Google nos sugiere que a este tipo de pregunta le activemos un proceso de validación de respuestas. Yo lo voy a quitar, ¿sí? Porque después lo podemos agregar de todas maneras manualmente. ¿Ok? Entonces, nosotros escribimos la pregunta y vamos a hablar sobre las configuraciones generales. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que configurar cuando hacemos un examen en Google Forms es que tenemos que configurar que la pregunta sea de respuesta obligatoria. Es decir, que el estudiante no pueda enviar su examen si no respondió todas las preguntas, sin importar lo que haya respondido, pero nosotros podemos marcar que la respuesta a esa pregunta es condición para que él envíe el examen. Esto es muy importante porque de repente si el examen tiene muchas preguntas y el estudiante se olvidó de responder una, cuando intente enviar el examen le va a decir que no lo puede enviar porque hay una pregunta que todavía no respondió. ¿Ok? Lo otro que podemos agregarle a todas las preguntas, independientemente de cuál sea el tipo de respuesta, es una descripción de la pregunta, ¿sí? Es decir, nosotros podemos escribir la pregunta y debajo una explicación o una descripción detallada de qué es lo que se espera en la pregunta o, no sé, información, digamos, adicional a la pregunta en sí misma que está escrita, ¿ok? Podemos agregarla o quitarla esa descripción. Otra cosa que nosotros podemos insertar como parte de la pregunta es una imagen. Fíjense que cuando pasamos el cursor del mouse por el espacio donde escribimos la pregunta, se habilita este iconito en donde nos permite insertar una imagen que nosotros tengamos grabada en nuestra computadora o en nuestro Google Drive. Y esa imagen la inserta como parte de la pregunta. ¿Ok? Bueno, en el caso de las preguntas con respuesta corta, nosotros podemos restringir o Google lo llama validar la respuesta, haciendo que la respuesta cumpla con ciertos criterios. Por ejemplo, si es una pregunta matemática, que hace rato Google me sugería que
la respuesta solamente pueda ser un valor numérico. Entonces, si el estudiante escribe como parte de la respuesta el número en letras, aquí nosotros podemos escribir un mensaje personalizado de error, ¿sí? En donde nosotros le podemos decir, por ejemplo, debes responder un valor numérico. Entonces, ¿sí? Cuando nosotros visualizamos este examen, ¿sí? Si nosotros escribimos 4 y hacemos clic en enviar, automáticamente nos sale el error que nosotros ingresamos. En cambio, si escribo un número, me va a dejar enviar sin problema. ¿Ok? Volvamos entonces a nuestro formulario. Entonces, nosotros aquí en la validación de respuesta podemos elegir varios criterios. Por ejemplo, podemos elegir que el texto no tenga más que cierta cantidad de caracteres. Podemos restringir a que el texto contenga o no contenga una palabra clave, y si el texto no contiene esa palabra, entonces la respuesta no es válida. O podemos, por ejemplo, restringir a una expresión regular, ¿sí? ¿Ok? O podemos restringir a que la respuesta sea una dirección de correo electrónico válida, ¿ok? En fin, podemos utilizar diferentes criterios para validar el tipo de respuesta que tenemos por parte del estudiante. La otra parte muy importante al convertir el formulario en un cuestionario es esta clave de respuestas que se habilita para cada pregunta, ¿sí? Si nosotros en configuración no habilitamos este formulario como cuestionario, entonces esta opción no va a estar disponible en las preguntas, ¿ok? Por eso es muy importante que de entrada configuremos nuestro formulario como cuestionario. Entonces, al habilitarse esta opción, lo que nos permite es que nosotros escribamos las potenciales respuestas correctas, ¿sí? Podemos escribir todas las respuestas que nosotros querramos, ¿sí? Y establecer la puntuación o el valor que va a tener dentro del puntaje de todo el examen esta pregunta. ¿Ok? Entonces, a medida que nosotros vamos agregando preguntas y vamos estableciendo las puntuaciones, automáticamente aquí se va actualizando la cantidad de puntos totales que están en juego en este examen. ¿Ok? Entonces aquí podemos poner como respuesta correcta 4. Y marcamos el resto de las respuestas como incorrectas. ¿Ok? Entonces, de esa manera tenemos restringida la pregunta a que solamente responda un valor numérico, y tenemos la respuesta correcta que solamente si escribe este número va a contabilizarle un punto al momento de calificar. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a los siguientes tipos de preguntas que podemos insertar. Y acá voy a hablar de 4 tipos de preguntas que Google no tiene como corrección automática. Por ejemplo, si nosotros elegimos la opción de párrafo, también podemos insertar una imagen como parte de la pregunta, ¿sí? También podemos establecer ciertos criterios, ¿sí? En cuanto a que tenga una cantidad mínima de caracteres la respuesta, por ejemplo, pero lo que no puede hacer Google es corregir este tipo de pregunta. Entonces, solamente lo que podemos hacer es asignarle la valoración a esta pregunta, y luego el docente va a tener que leer esta respuesta y decidir si le asigna este puntaje al estudiante. ¿Ok? Siempre tenemos que recordar que las preguntas tienen que ser de carácter obligatorio. ¿Ok? Muy bien. Siguiente tipo de pregunta es la pregunta tipo fecha, ¿sí?
Esta es una pregunta muy interesante en donde nosotros podemos restringir, por ejemplo, que el estudiante responda la fecha en la que ocurrió un evento. Puede ser una pregunta interesante para sociales o para historia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo fue la fundación de Asunción? Entonces, nosotros podemos restringir qué información de la fecha queremos que el estudiante nos dé. ¿Sí? Por ejemplo, por defecto, el estudiante tiene que dar el mes, el día y el año. ¿Sí? O podemos nosotros no incluir el año y que solamente tenga que escribir el mes y el día, o escribir una hora dentro de ese día, si queremos tener mayor precisión en cuanto a lo que estamos preguntando. ¿Ok? Y al momento de el estudiante tener que responder, ¿sí? Aquí les muestra el formato, entonces no hay error en cuanto a la forma en la que el estudiante responde esa pregunta. Incluso nos da la opción de abrir un calendario para elegir desde el calendario la fecha. ¿Ok? Bueno, el siguiente tipo de pregunta, este tipo de pregunta también podemos establecer la valoración en cuanto a puntos, pero Google no puede validar automáticamente si la respuesta es correcta o no. Entonces, este tipo de pregunta, al igual que el tipo de pregunta de respuesta larga, queda sujeta a que el docente la evalúe. Lo mismo con la pregunta tipo hora, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos establecer que esta pregunta, no sé, a ver, una pregunta de física. ¿Cuánto tiempo tarda un vehículo en recorrer 10 kilómetros si se desplaza a una velocidad de 60 kilómetros por hora? Entonces, aquí el estudiante va a tener que responder una unidad de tiempo y nosotros podemos restringir si lo que va a responder es la hora o una duración, y cuando responde una duración, el estudiante lo visualiza de la siguiente manera: horas, minutos, segundos que tiene que completar. ¿Ok? Este tipo de preguntas tampoco tiene una corrección automática. Nosotros podemos valorar la pregunta y luego el docente va a tener que revisar si la respuesta es correcta para asignarle o no la puntuación. ¿Ok? Bueno, ahora vayamos al tipo de preguntas que más nos interesan, que son las preguntas con opciones múltiples. Dentro de las preguntas con opciones múltiples tenemos dos formatos diferentes. Un formato es el formato de varias opciones y el otro formato es el formato desplegable. La única diferencia entre el formato de varias opciones y el formato desplegable es la forma en la que el estudiante visualiza la pregunta, ¿sí? Lo interesante de Google Forms es que, dependiendo de cómo nosotros redactamos la pregunta, puede generar una respuesta en forma automática. Por ejemplo, indica o podemos poner, a ver, una pregunta. El electrón es una partícula que se encuentra dentro del núcleo del átomo. Y, por supuesto, las respuestas a esta pregunta van a ser verdadero,
o falso. ¿Sí? Dependiendo del tipo de pregunta, nosotros podemos agregar más opciones, ¿sí? Y en la clave de respuesta, nosotros vamos a decirle cuánto vale en puntos esta pregunta y vamos a marcar cuál es la respuesta correcta. Entonces, hacemos clic en falso, porque esta afirmación es falsa. Entonces, cuando el estudiante visualiza esta pregunta, ¿sí?, tiene la opción de marcar verdadero o falso. ¿Ok? Una cosa interesante que nosotros tenemos con las preguntas de tipo opciones es que podemos ordenar las opciones en forma aleatoria. Esta configuración debemos hacer en cada pregunta que tiene opciones. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de opciones, nosotros podemos ordenarlas de manera aleatoria o no. ¿Sí? Por ejemplo, si es verdadero y falso, no necesitamos ordenarlas de forma aleatoria, pero si son opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, entonces sí podemos elegir ordenar las respuestas o las opciones de forma aleatoria. Si usamos el tipo de pregunta desplegable, en vez del tipo de pregunta opciones, la configuración es exactamente igual, solo que en vez de mostrarnos las opciones como casillas, nos la va a mostrar como una lista desplegable. Entonces el estudiante aquí tiene que elegir entre las opciones verdadero o falso. ¿Ok? O sea, lo que cambia es la forma en la que el estudiante visualiza las posibles respuestas a esta pregunta. ¿Ok? El siguiente tipo de pregunta es la pregunta de tipo casillas. Y la pregunta de tipo casillas es muy similar a opciones, pero la diferencia es que con opciones solamente puede elegir una de las posibles respuestas. En cambio, con la opción de casillas, con el tipo de pregunta casillas, el estudiante puede elegir más de una opción. Y como puede elegir más de una opción, nosotros podemos agregar una validación de respuesta y decir que tiene que por lo menos seleccionar una de las respuestas o dos de las respuestas, ¿sí? Entonces nosotros podemos restringir cuántas tiene que seleccionar como una manera de ayudarle al estudiante por si es que se olvida de marcar una casilla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, enumera características o enumera las partículas del átomo. Y aquí le podemos poner el electrón, el neutrón y el protón. Y por supuesto podemos poner algún distractor, ¿sí? O, digamos, acá, dependiendo del nivel de dificultad, cada uno va a elegir las opciones que le da como respuesta, ¿sí? Y al momento de puntuar esta pregunta, entonces nosotros tenemos que decirle a Google cuáles de todas estas opciones son correctas. Entonces marcamos las 3 que son correctas, ¿sí? Entonces el estudiante cuando visualiza esta pregunta tiene la opción de marcar una o todas las opciones, ¿ok? Y dependiendo de cuál les haya marcado, su respuesta será o no será correcta, ¿ok? Excelente. Muy bien. Por último, tenemos una serie de tipos de respuesta que son combinables, ¿ok? Aquí lo que me faltaba una que es la escala lineal. La escala lineal nos permite establecer, digamos, desde un valor mínimo, 0, 1, hasta
10 y podemos agregar una etiqueta para cada valor para que el estudiante elija entre una de las opciones que están en la escala. ¿Okay? Es muy similar a la pregunta de opciones, solo que aquí las opciones están numeradas, entonces el estudiante solamente elige el número. ¿Ok? Bueno, las que quiero mostrar son las cuadrículas. Cuadrículas de opciones y cuadrículas de casillas, que también son tipo de preguntas muy interesantes que podemos utilizar en el examen. Básicamente, lo que hace la cuadrícula de opciones es una matriz en donde, por ejemplo, podemos poner características de cada material. Entonces, aquí podemos poner, por ejemplo, esto para ciencias. Por ejemplo, metales, madera, plásticos, cerámicos, ¿sí? Y aquí vamos a escribir las características que puede tener cada uno de estos. Por ejemplo, conduce la electricidad, se utiliza para construcción, no es biodegradable y es aislante térmico. Entonces, yo tengo que en realidad esto es como combinar 4 preguntas en una sola, en donde tengo las diferentes opciones que se mezclan entre sí, ¿sí? Esto sería más o menos el equivalente a une con flechas, ¿sí? Pero aquí yo voy a configurar que las filas se ordenen de manera aleatoria, entonces van a estar totalmente desordenados y para cada estudiante el orden va a ser diferente, ¿sí? Y el estudiante va a visualizar esto como una tabla, en donde para los plásticos va a tener que elegir cuál de las características le corresponde, ¿sí? No es biodegradable, el cerámico es aislante térmico, los metales conducen la electricidad y la madera se utiliza para construcción. Entonces, al cambiar el orden para cada estudiante de las filas, entonces cambia por completo la configuración de esta tabla. ¿Ok? Y por supuesto, como clave de respuesta, nosotros tenemos que elegir, ¿sí?, cuáles son las respuestas correctas, ¿sí? Y podemos elegir la cantidad de puntos que le asignamos a cada respuesta. ¿Ok? Muy bien. Por último, tenemos la cuadrícula de casillas, que es muy similar a la cuadrícula de opciones, con la diferencia de que el estudiante puede seleccionar más de una característica para cada uno de los elementos. Entonces, fíjense que yo puedo, por ejemplo, copiar. Vamos a escribir, si me deja copiar. No, no me deja copiar. Bueno, vamos a escribir de nuevo. Metales, madera, plásticos y cerámicos. Vamos a copiar las opciones. Conduce la electricidad. Se utiliza para construcción. No es biodegradable. En este caso no tiene sentido el ejemplo que estoy haciendo porque hay una sola característica para cada tipo de elemento, pero si estas fueran características que pueden corresponder a más de uno de estos elementos,
¿sí? Entonces, el estudiante, al visualizar esta pregunta, va a tener la opción de marcar, por ejemplo, los metales conducen la electricidad y se utilizan para construcción. ¿Sí? Los plásticos pueden ser, dependiendo del tipo de plástico, puede ser aislante térmico y no es biodegradable. ¿Sí? Los cerámicos son aislantes, solamente aislantes térmicos, y la madera también puede ser aislante térmico. En fin, entonces, al configurarlo de esta manera, le damos la opción al estudiante de marcar más de una característica para cada una de las filas. ¿Ok? Y, por supuesto, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con la... también podemos ordenar de forma aleatoria, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado con la clave de respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos que, por ejemplo, para los metales, la respuesta correcta es que conduce la electricidad y que se utiliza para la construcción. Entonces, si el estudiante marca una sola de estas dos casillas, no le va a valer este punto. Solamente le va a valer si marca las dos. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque dependiendo de cuál es el criterio, nosotros podemos querer que si responde solamente una, ya es suficiente para que valga un punto, o podemos decir cuál es la más importante si nosotros consideramos, o si queremos ser mucho más estrictos con el conocimiento, bueno, que tenga que sí o sí marcar las dos para que le valga el punto. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios y las opciones de herramientas que tenemos para los diferentes tipos de respuestas que podemos configurar en las preguntas a nuestro cuestionario. Bueno, en los próximos videos vamos a ver cómo publicar este formulario y cómo incluirlo en la plataforma virtual. Nos vemos en un ratito.